Signos de la madurez de una iglesia. Así como a veces nos subimos a la báscula para ver cómo andamos de peso o en nuestro negocio hacemos un corte de caja para saber cómo andamos de ganancias, también en nuestra vida espiritual, individual y en nuestro crecimiento como iglesia, es necesario revisar constantemente si estamos o no avanzando en la dirección correcta. Esa evaluación tiene que ser a la luz de la palabra de Dios. Por eso hoy vamos a basarnos en Efesios 4, del 11 al 16, para ver cómo es una iglesia madura y de esa manera revisaremos si tenemos algunos o todos los signos de madurez que el texto nos enseña. Empecemos con Efesios 4 del 11 al 16. La Biblia dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Repito, Efesios 4 del 11 al 16. El primer signo de la madurez de una iglesia es la primera parte de nuestro mensaje. Se hace evidente en su unidad. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Jesucristo instituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para que en el poder del Espíritu Santo perfeccionen a los santos y edifiquen a la iglesia hasta que ésta alcance la madurez que consiste en llegar a la meta de ser como Jesús. El texto también nos enseña que la madurez de una iglesia se hará evidente por su unidad en tres aspectos básicos. Inciso A. Unidad en el conocimiento de la fe. Tener sana doctrina. Una iglesia no será madura si no comparte la misma fe. Jesús denunció y corrigió los errores y malas interpretaciones de los escribas y fariseos y estableció principios sencillos pero indispensables para nuestra relación con Dios y con el prójimo. Los apóstoles del Señor fueron usados poderosamente por el Espíritu Santo para enseñar la sana doctrina. La iglesia que anhele desarrollarse sanamente y cumplir el propósito de hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles a obedecer a Cristo, deberá cuidar celosamente de esa doctrina. Por eso,
Cada miembro de la iglesia debe interesarse en escudriñar personalmente la palabra de Dios. Y cada miembro de la iglesia debe interesarse en aplicar a su persona y a la iglesia las enseñanzas de la Biblia. Cuando eso sucede, la iglesia da evidencia de unidad en el conocimiento de la fe. Inciso B. Unidad en el conocimiento de Jesucristo. No es lo mismo conocer la fe que conocer a Jesucristo. La iglesia no solamente necesita estar unida en el conocimiento de la fe o sana doctrina, sino también y sobre todo necesita estar unida en el conocimiento de la persona maravillosa de Jesucristo. ¿Cómo podemos conocer más a la persona de Jesucristo? Pues, número 1, buscándole diariamente en oración. Número 2, aprendiendo a conocer su voz mediante una relación cada vez más estrecha con Él. Número 3, haciendo ajustes en nuestra vida para estar en condiciones de obedecerle. Número 4, obedeciendo lo que ya nos ha indicado que debemos hacer. La falta de obediencia nos impide conocer más a Dios. Cuando cada miembro de la iglesia llega a tener una experiencia real, personal y práctica con Dios, esa iglesia llega a estar unida en el conocimiento de Jesucristo. Inciso C. Unidad en la meta de ser como Cristo. Estar unidos en el conocimiento de la fe o sana doctrina es bueno. Estar unidos en el conocimiento de la persona de Jesucristo es mejor. Pero una iglesia nunca podría dar evidencia de madurez espiritual si no está unida en la meta sublime de ser como Cristo. Ser como Cristo no fue una meta solamente para los apóstoles o los primeros discípulos de Cristo. Ser como Cristo no es una meta exclusiva de los mártires cristianos. Ser como Cristo no es una meta que deben perseguir únicamente los pastores o líderes de la iglesia. Cada miembro de la iglesia ha sido llamado para ser como Cristo. Una iglesia llega a ser madura cuando cada uno de sus miembros se mantiene avanzando hacia la meta de ser como Cristo. Tal vez usted diga, entonces mi iglesia nunca será una iglesia madura. Recuerde que lo que no es posible para los hombres, para Dios sí es posible. Parte número 2. Otro signo de la madurez de una iglesia. Se manifiesta en los resultados de su unidad. La iglesia se manifiesta en los resultados de su unidad. En Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Repito, Efesios 4:14. La unidad en creencias, en conocimiento de Cristo y en la meta sublime de ser como Cristo produce excelentes resultados que manifiestan la madurez de una iglesia. Primer resultado: la unidad en el conocimiento de la fe optimiza tiempo, esfuerzos y recursos.
La sana doctrina siempre ha estado amenazada por enseñanzas maliciosamente preparadas para extraviar al pueblo de Dios. Muchas iglesias se dividen por motivos doctrinales. Cuando eso sucede, la obra de Dios sufre mucho. Pero si cada miembro de la iglesia interpreta correctamente las sagradas escrituras y las obedece, no habrá lugar para divisiones porque la Biblia no se contradice. Cuando una iglesia está unida en el conocimiento de la fe, obtiene estabilidad doctrinal. Esa estabilidad doctrinal hace las veces de un blindaje que impide que sea penetrada y que los miembros sean llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esta estabilidad doctrinal le permite aprovechar al máximo el tiempo, los esfuerzos y los recursos espirituales, humanos y económicos que Dios le provee. Segundo resultado de la unidad de una iglesia que manifiesta su madurez. La unidad en el conocimiento de Cristo mantiene el rumbo fijo. Hoy están muy de moda muchos métodos para hacer que la iglesia se desarrolle. Nunca antes la iglesia había contado con tantos recursos para llevar a cabo su misión. Sin embargo, la historia registra grandes tiempos de avivamiento de la iglesia sin que aquellas iglesias contaran con todos esos recursos. Además, la Biblia nos habla en Hebreos 11 de muchos héroes de fe que nunca vieron una película cristiana, ni tomaron un curso de 12 lecciones, ni asistieron a ningún ciclo de conferencias, pero que en el poder de Dios hicieron grandes proezas. ¿Por qué? Porque como Moisés se mantuvieron como viendo al invisible. No estoy diciendo que rechacemos las bendiciones del tiempo que nos ha tocado vivir. Lo que quiero decir es que no hagamos con la iglesia lo que se hace con los pollos, que a través de ciertos alimentos se los obliga a crecer o a engordar. No hay método humano que haga madurar a la iglesia. Solamente el conocimiento de Jesucristo puede lograrlo. Cuando la iglesia no está unida en el conocimiento de Jesucristo, siempre se moverá de un lado a otro imitando lo que hacen otras iglesias. Pero cuando la iglesia recibe directamente de Cristo las instrucciones precisas para su desarrollo, se convierte en un barco que avanza directamente hacia el faro, sin los zigzagueos que la desestabilizan. Así que una iglesia unida en el conocimiento de la persona de Cristo mantiene un rumbo fijo porque tiene los ojos puestos en Cristo, quien es el autor y consumador de la fe. Tercer resultado de la unidad de una iglesia que manifiesta madurez. La unidad en la meta de ser como Cristo aporta visión y motivación constante. Algunos miembros en las iglesias tienden a aburrirse y a veces dejan de asistir a las actividades. Se quejan de que siempre es lo mismo. Los programas son muy predecibles, dicen que ya los conocen de memoria, comentan que hacen falta actividades especiales. La razón para su aburrimiento
es que no están tratando de alcanzar la meta de ser como Cristo. La unidad en la meta de ser como Cristo aporta visión y motivación constante. ¿Por qué? Porque es una meta que solamente alcanzaremos plenamente cuando estemos ausentes de este mundo. Si perseguimos esa meta, nunca nos faltará visión. Si nos proponemos ser como Cristo, siempre tendremos motivación para seguir creciendo. Siempre diremos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3, 13 y 14. Unidos en la meta de ser como Cristo, nadie tendrá tiempo para aburrirse o para desanimarse. Los resultados de la unidad de una iglesia manifiestan su grado de madurez. Tercer signo de la madurez de una iglesia. Número 3. Se percibe en su manera de desarrollarse. Efesios 4, 15 y 16 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 4, del 15 al 16. Inciso A. Se desarrolla como un cuerpo vivo, concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. En una iglesia madura no destacan las personas, sino la iglesia como un todo, porque cada uno busca el avance de la obra. Ninguno de los miembros de nuestro cuerpo procura destacar. Todos ellos están unidos por medio de tendones, nervios y demás. Así sucede en una iglesia madura. Los miembros están tan unidos que ninguno destaca. La iglesia madura se desarrolla como un cuerpo vivo, cuyos miembros están conectados y acomodados de tal manera por el Espíritu Santo que los relieves y hendiduras de sus caracteres no sobresalen ni estorban a los demás. Inciso B. Se desarrolla mediante la dirección del Espíritu Santo, quien capacita a cada miembro de aquella iglesia, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. En un cuerpo, los miembros se ayudan mutuamente. En una iglesia madura, también. Así como en un cuerpo vivo, cada miembro tiene una función, en la iglesia madura, el Espíritu Santo se encarga de que cada miembro también tenga una función. En un cuerpo, ningún miembro funciona para su propio beneficio, sino para el beneficio de todo el cuerpo. Así también sucede en una iglesia madura. Cada miembro es guiado por el Espíritu Santo para servir a todo el cuerpo por medio de alguna función específica. En un cuerpo humano, los miembros permanecen unidos, uno junto al otro, en medio de cualquier circunstancia. Imagínese a mis pies huyendo porque me diagnosticaron diabetes. Qué absurdo, ¿verdad? Así, en una iglesia madura, los miembros permanecen juntos en medio de cualquier circunstancia. Inciso C.
se desarrolla bajo el liderazgo de Jesucristo. La Biblia dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En una iglesia madura prevalece siempre la verdad en amor. Los miembros son sinceros unos con otros, no guardan resentimientos. Si tienen que exhortar o reprender a un hermano o hermana, lo hacen prontamente, pero con mansedumbre. En una iglesia madura, el exhortado agradece la exhortación. En una iglesia madura, Jesucristo es realmente la cabeza. Nadie trata de imponer su propio criterio. Nadie trata de convencer a los demás de lo que se debe hacer. Cuando hay que tomar una decisión, todos miran hacia Él, hacia Cristo. Siendo Cristo la cabeza en una iglesia madura, el crecimiento siempre será en amor, aunque sea en medio de pruebas o sinsabores. En una iglesia madura, no todos los miembros son maduros, sin embargo, a nadie se le obliga a crecer. No todos son maduros porque algunos son nuevos creyentes o son creyentes antiguos que por diversas razones no han podido avanzar en su desarrollo hacia la madurez. Sin embargo, en una iglesia madura, un alto porcentaje de la membresía ha alcanzado madurez y puede, por esa madurez, esperar con mucha paciencia el crecimiento de los que están rezagados. Ese alto porcentaje de membresía madura reconoce gozosamente el señorío de Cristo y le obedece mientras ora y trabaja en el discipulado. Aclaro, discipulado no es precisamente un cuaderno, sino una actitud de los que todavía no son maduros. Conclusiones. Signos de la madurez de una iglesia. Me parece que basándonos en el texto que hemos estudiado, los signos de una iglesia madura no tienen tanto que ver con el número de sus miembros. Una iglesia madura puede ser grande o puede ser pequeña. Los signos de madurez que el texto nos deja ver son su unidad, los resultados de su unidad y, tercero, su manera de desarrollarse y de funcionar. Si todos los miembros fueran como usted, ¿qué tan madura sería la iglesia? Hagámonos esa pregunta. Si todos los miembros fueran como yo, ¿qué tan madura sería la iglesia?